llegando más noticias que están relacionadas con el fallecimiento del Papa, pero ahora vamos a revisar cuál fue la relación que tuvo el Papa Francisco, el primer Papa latinoamericano, con nuestro país, con Chile, donde, recordemos, estuvo de visita en el año 2018. El comunicado es el siguiente. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile. Seguro que ninguno de ustedes trajo un teléfono, ¿no? Fiumetongón Tañema. Doy gracias a Dios por el corazón de los jóvenes chilenos sueña. Y sueña a lo grande. No solo cuando están un poco curaditos, no, siempre sueñan a lo grande. Carlos, ¿estás seguro de casarte? Paula, ¿quieres casarte? ¿De verdad? Ya. Bueno, me dice, yo nunca lo he hecho arriba de un avión y nunca un papa lo ha hecho arriba de un avión, así que hagámoslo porque esto es maravilloso. ¿Recuerda enero del 2018? El país estaba revolucionado con la visita del Papa Francisco, porque desde 1987 que la mayor figura de la Iglesia Católica no pisaba suelo nacional. Iquique, Santiago y Temuco eran los lugares a visitar. Como dice esa canción, el mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas. ¿Te pasó esto alguna vez? El Papa sabía perfectamente la letra del grupo nacional La Ley, y no solo era un gusto musical. Chile ya había estado presente en el Vaticano cuando 3 años antes, en 2015, la presidenta Michelle Bachelet visitaba el Vaticano. Él ha sido extraordinariamente cariñoso, informado, y en ese sentido apoyador. Y por segunda vez, ahora con Sebastián Piñera como presidente en 2018, Chile llegaba al Vaticano. Compartimos la esperanza de que la Iglesia pueda vivir un verdadero renacimiento. En ambas oportunidades estaba él. Me dijeron que le gustaba sentarse ahí. Bueno, como quiera. Como usted quiera. Le preguntaban cómo actuar, qué decir. ¿Era usted el que le indicaba, tú vienes, entras, tienes que hacer determinadas cosas? Ah, no, eso sí, pues muchas veces era yo el que lo introducía y después ya seguían, o solo, pero entrevistas ya totalmente personales con el Santo Padre. Mariano Fontecilla tiene 100 años. Es el funcionario público más antiguo del país, nombrado por la Cancillería chilena como embajador emérito y honrado por el Vaticano con el cargo honorífico de gentilhombre de su santidad el Papa, cargo otorgado por Juan Pablo II y que mantiene hasta hoy. Mira, esta es una de las... Esta allá ¿En Vaticano? En el Vaticano. Claro. ¿Qué involucra ser nombrado gentilhombre? Un honor enorme, enorme, porque pasa a ser miembro de la familia pontificia. Uno. Gentilhombre están vivos muy poco, pero yo soy de esa época ya. Sirven en el Palacio Apostólico como cuerpo protocolario y ceremonial, y con un siglo de vida y con su cercanía al Vaticano y tantos papas que vio pasar, ¿quién mejor que él para sacar esta conclusión? ¿Te has dado cuenta que el nombramiento de los papas son muy característicos del momento? Del momento que se vive. Yo creo que lo van a recordar como ese es el papa de la evolución de la Iglesia. Me dicen, en este momento la Iglesia sigue siendo una entidad criminal porque está encubriendo, manteniendo este efecto permanente de daño en las víctimas, sin considerar las que están siendo abusadas en este momento. Piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. Osorno sufre sí, pero por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice.
El Chile que visitó Francisco era muy diferente al que visitó Juan Pablo II. La iglesia ahora era cuestionada con su jerarquía, acusada de encubrir abusos sexuales. El día que me traigan una prueba contra el obispo Barros, ahí veo. No hay una sola prueba en contra, todo es calumnia. Claro. Medios extranjeros catalogaron la visita de Chile como la más complicada del pontífice, agitada aún más por la presencia del obispo Juan Barros en sus actividades, el mismo acusado de encubrir a Fernando Karadima. Francisco lo respaldó públicamente en suelo chileno, respaldo del que se arrepintió a bordo del avión. E lì, con questo devo chiedere scusa, perché la parola prova ha ferito a tanti abusati e adesso io me ne accorgo che la mia espressione non è stata felice perché non ho pensato in quello. Si ustedes se recuerdan, después de esa visita fue que el Papa dijo, no, yo voy a mandar a una persona especial, que fue Monseñor Chicluna, que estuvo aquí un tiempo escuchando muchas personas. Le voy a pedir a los obispos que vengan a Chile, a que conversemos sobre esto otra vez. Si ustedes recordarán, los obispos después de eso le ofrecieron al Santo Padre la renuncia. Y a partir de ahí se fue construyendo como renovando de manera bien significativa. Hoy se concretó la tercera y última de las reuniones individuales entre el Papa Francisco y los 3 denunciantes del caso Karadima. Juan Carlos Cruz, James Hamilton y José Andrés Murillo, víctimas de Fernando Karadima, fueron invitados al Vaticano. El Papa Francisco quería escuchar sus palabras, una invitación en ese entonces sin precedentes. Pero esto viene porque está todo el respaldo de una sociedad detrás. O sea, la respuesta que dio Chile a la visita del Papa es el respaldo de una sociedad que nos creyó. Por eso es que estamos acá. Hablamos muy francamente y muy directamente. Hoy Juan Carlos Cruz es parte de la Tutela Minorum, la comisión del Vaticano destinada a la protección de abusos menores en la Iglesia. Dice, nunca imaginó terminar siendo tan cercano a un Papa. Pasó la última Navidad junto a él y ha encontrado respuestas y cambios en la Iglesia. Ha reconocido sus errores y a mí me ha enseñado un montón. Ya incluso pasado del tema de los abusos y todo el cuento. Entonces yo doy gracias de haber tenido esa oportunidad. Mira, que fue una tragedia que me pasó, pero que ha terminado en muchas cosas buenas. Y poder ayudarlo a reformar esta iglesia que tiene mucha gente buena, pero también tiene gente que necesita estar bien lejos. Y lo admiro al Papa como no te puedo explicar. Y me siento una persona tremendamente agradecida de poder ser su amigo. La gira en Chile del Papa se convertía en la peor de sus 5 años de pontificado. Del mismo modo, otros hicieron especial hincapié en la baja participación y el desánimo de los chilenos con el paso del pontífice. En el arco más largo le sirvió a toda la Iglesia, al Papa por su parte también, para activar acciones que han sido importantes. Sí, y que seguimos atentos a poder desplegarlas de buena manera en la formación sacerdotal y en otros ámbitos. Yo creo que el Papa da el tono para cómo la Iglesia tiene que enfrentar el abuso, que es tolerancia cero. Pero antes de que el Papa Francisco afianzara sus lazos con Chile, en 2015 provocaría un dolor de cabeza a nivel diplomático. Todo cuando en su visita a Bolivia abordó el tema más sensible del momento, la aspiración del país vecino por un acceso soberano al mar, causa que por esos días permanecía en La Haya. O sea, yo diría que no es injusto plantearse una cosa de ese tipo, ese anhelo. El Papa dice que no es injusto que Bolivia tenga como anhelo salida al mar y que una mediación papal sería un último paso, dice el hermano Papa Francisco después de visitar Bolivia. Y claro, las reacciones en Chile llegaron rápido. Aquí lo que importa para nuestro país es el derecho internacional, el respeto a los tratados, el respeto a lo pactado. Una figura mundial, pero latinoamericana, y que acumuló diversos episodios con nuestro país,
Cultivó una relación con Chile incluso más que en su propio país, Argentina, donde lamentan que siendo papa nunca los visitó. Al menos en este lado de la cordillera, el Papa Francisco quedó para siempre en la historia.